Televisión educativa. El Cerro de la Bufa en Zacatecas es hoy el paisaje que nos permite saludarlos. Esta montaña, ubicada al este del centro histórico de la capital del estado, fue asiento de los grupos chichimecas y otros como los zacatecos. Testigo de la llegada de los exploradores y fundadores de la ciudad minera como Juan de Tolosa, entre otros, y escenario de la toma de Zacatecas en 1914 por Francisco Villa al derrotar al ejército huertista. En Cuenta Conmigo recorreremos la ciudad de Zacatecas y sus alrededores, que nos ofrecen maravillosos museos a visitar, como el Museo Goitia, que reúne un impresionante acervo de obra de artistas locales, así como el Museo Pedro Coronel, con lo más importante de la obra de este artista. Los invito a que nos acompañen aquí, en Cuenta Conmigo. Y para hablarnos de este museo, de este espacio fantástico, estamos con Jania Estrada, que es una promotora cultural que tiene muchas plataformas, para fortuna de nosotros, pero también forma parte del clúster de Zacatecas. ¿Cuál es la idea de este museo, que es bastante emblemático aquí en esta zona de artistas que son también grandes viajeros y grandes promotores de lo que se gestó justamente en su tierra? Este museo, el Francisco Goitia, se funda en 1978, es el primero de ellos, museo de arte como tal, que se funda en la ciudad de Zacatecas. No en el estado, en Guadalupe, Zacatecas, se funda el primero de ellos en 1917, el Museo de Guadalupe, enfocado a arte virreinal. Pero en Zacatecas es el primer museo de arte que se crea con esta idea de compartir con los zacatecanos principalmente el trabajo de nuestros artistas migrantes, que, como bien lo dices tú, nacieron aquí en Zacatecas, se fueron a la Ciudad de México, muchos de ellos a Europa, algunos se quedaron por allá, pero siempre teniendo ese contacto y ese vínculo con su tierra. Y digo, no es poca cosa, porque es una tierra pródiga en artistas. Sí, es una tierra de artistas. Entonces se crea este museo con la idea de que se exhibiera aquí, por supuesto, la obra de Francisco Goitia y de su maestro Julio Ruelas. Nos encontramos ahorita en la sala en la que se exhiben algunas de las piezas que tiene este museo de Julio Ruelas, nacido aquí en la ciudad de Zacatecas en 1870 y fallecido en París en 1907. Y aquí vemos que hay una muestra bastante generosa justamente de ese trabajo. Mira, tenemos piezas al óleo, tenemos también ilustraciones que hizo para la época de la revista Moderna, también tenemos algunos aguafuertes, tenemos la pieza más emblemática de 1906, que es La Crítica, la que marca la diferencia o la ruptura con uno de sus amigos, ¿no? El doctor Atl. Y producto de esta diferencia sale la Crítica, que es un aguafuerte donde está el autorretrato de Julio Ruelas, y en la parte superior tiene un animal antroposomórfico que constantemente le está picoteando la cabeza, como una manera de recordarnos que lo principal es la autocrítica que debemos de realizar en cualquier cosa que hagamos. Pero creo que vale mucho la pena visitar el museo para que vean además la importancia de las ilustraciones de Julio Ruelas en una de las principales revistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿No? Sí, la revista Moderna, de la cual fue director artístico. Y además Julio Ruelas fue un gran promotor de que sus paisanos salieran al extranjero. Él fue quien propicia que Francisco Goitia también viajara a Europa. Este último viajó no a París, sí a Barcelona y a Roma, pero Julio Ruelas estaba muy interesado en que conocieran el mundo para que luego regresaran con conocimientos y lo pudieran plasmar en su obra. Digamos que es un ciudadano del mundo, Julio Ruelas. Además, en el 2020 cumpliría 150 años. Vamos a estar celebrando su 150 aniversario de haber llegado a este mundo, pero tienes razón, tenía
esta facilidad de relacionarse con los seres humanos. A diferencia de Goitia, que era más introvertido, Julio Ruelas era muy contrastantes. como ¿verdad? muy contrastantes, pero ambos, como te decía, murieron rodeados de mujeres. Francisco Goitia rodeado de las señoras de la vela perpetua y Ruelas. con las señoras de la pasión perpetua. Era conocido como el muchacho gozador porque su capacidad amatoria era tal que siempre estuvo rodeado de mujeres bellas que le ayudaron en todo prácticamente, desde ser sus modelos hasta ser sus acompañantes en su lecho de muerte. ¿Y qué otros pintores, qué otras obras se encuentran en este museo? Ok, en este museo se encuentra principalmente la obra de Francisco Goitia, la de Julio Ruelas, pero se conforma en esta década de los 70s con la obra de los artistas que estaban destacando más en ese momento, que hoy son quienes tienen más trayectoria en Zacatecas. Me refiero a los hermanos Pedro y Rafael Coronel, me refiero también a Manuel Felgueres y a Curi Breña. De Pedro Coronel me parece que hay una colección aquí muy interesante que no se puede ver incluso en su mismo museo. Se encuentra aquí el cuadro de La Lucha. Este cuadro, la siguiente edición de la Bienal que ganará Francisco Goitia, gana La Lucha del Salón Orozco de Pintura. Es ese cuadro grande, espléndido, lleno de movimiento. Exacto, donde podemos ver, creo yo, una de sus obras supremas, por decirlo así. Entonces, venir al Museo Francisco Goitia es también venir a ver La Lucha de Pedro Coronel y El Tata Jesucristo de Francisco Goitia, que son dos obras premiadas nacionalmente y que proyectaban a nuestros artistas zacatecanos como artistas muy importantes en ese momento de su vida. Y como siguen todavía entre nosotros con sus obras espléndidas, ¿por qué no vamos a otra de las salas a ver a Francisco Goitia? Entonces, por lo que puedo ver, hay dos ejes importantes en este museo. Uno es Ruelas y el otro es Goitia. Esta sala nos lo corrobora. No, pero además el mismo nombre del museo. El museo lleva este nombre, Francisco Goitia, desde 1978, que es cuando se inaugura, gracias a las gestiones del gobernador Fernando Pámanes Escobedo y de la participación muy activa de su esposa, que quería que en este espacio, que fuera la casa del gobernador anteriormente, se exhibiera el acervo más importante de los artistas zacatecanos que ya habían hecho historia para la década de los... Vaya que le hicieron estos dos personajes, ¿eh? Y además hay un puente que tú me hiciste ver cuando recorríamos en algún momento este espacio, en donde él tuvo la desgracia y el privilegio de ver a los primeros colgados hace 100 años y a los descabezados. Así es algo que se repite también. Sí. Fíjate, Francisco Goitia tiene un primer acercamiento con Francisco Villa, una vez que ya había regresado de Europa. Él regresa de Europa precisamente porque termina su beca con el estallamiento de la Revolución Mexicana. Y entonces llega aquí y dice, voy a registrar entonces lo que sucede en el campo de batalla. Se acerca con Francisco Villa, le manifiesta su deseo de sumarse a las filas, no como militar, no como soldado. Para registrar. Solo para registrar lo que ocurría. Entonces le da mucha risa eso a Francisco Villa y dice, oiga, usted es muy catrincito para meterse a la Revolución Mexicana, vaya con Felipe Ángeles, él seguramente lo va a entender porque es igual que usted. Entonces hacen el trato y durante algunos años Francisco Goitia está registrando todo lo que pasa por donde van dándose los hechos de la revolución y de ahí surgen pues, obras tan emblemáticas en su trabajo como la de Paisaje con ahorcados 2 o Paisaje con ahorcados 1, que se encuentran muchas de ellas también en el Museo Nacional. Esta del ahorcado es tremenda también. Totalmente. Y me llama la atención una cosa, porque digamos también había una fuerte tendencia, muy distinta a la apuesta expresiva, artística de Goitia, que era el muralismo. Él se distancia, digamos, de las grandes paredes, pero registra también con mucho detalle lo que es la esencia de la gente, lo que es el pueblo vivo. Claro. En esta época del muralismo, cuando ya él tenía por lo menos 40 años, ya tenía una trayectoria interesante, ya había regresado incluso de registrar también
cuestiones relacionadas con antropología, historia y Estuvo con Gamio. Con Gamio. Lo acompañó también. Sí, claro, por supuesto. Le empezó a registrar todo. Registrando lo que ocurría arriba de la tierra, los arqueólogos hacia abajo y él hacia arriba. Bueno, seguía las leyes, la sentencia de Gamio. Interésate no solo por los indios muertos, sino por los indios vivos. Es que yo creo que Francisco Goitia fue un gran humanista, sobre todo. Pero volviendo al asunto de los muralistas, él se niega rotundamente a participar de este movimiento que decía que la pintura de Caballete resultaba obsoleta, que los formatos tenían que ser grandes, tenían que ser muy vistosos, pero sobre todo educativos, para decirle a los espectadores los valores del mexicano, las luchas que había enfrentado a lo largo de su historia. Es decir, de alguna manera el muralismo era educador. Claro, había una zona pedagógica, didáctica. Exacto, y Francisco Goitia decía, el arte no es educador, y ustedes no me van a decir qué es lo que yo debo de pintar. Mi interpretación de lo mexicano es esto. Y entonces surgen pinturas tan maravillosas como la de Tata Jesucristo, que fíjate lo curioso del caso, esta la termina en 1927, cuando termina su trabajo con Gamio, y la deja guardada durante mucho tiempo. Casi 30 años, de hecho 30 años, porque es en 1958 cuando gana la primera Bienal Iberoamericana de Pintura con esa pieza, que mantuvo guardada sin exhibirse y que decide por alguna razón sacar a concurso y afortunadamente gana. Digo afortunadamente porque con lo que gana de ese premio se paga sus tratamientos médicos porque es cuando empieza a estar ya muy mal. Bueno, y también hay otra parte que me llama la atención, tiene que ver con la propuesta, digamos, de los muralistas de acercarle el arte al pueblo, pero él también tenía una visión política. Él, hasta donde yo sé, tú me has comentado algunas cosas, él quería fijar, digamos, las capacidades o la vibración artística en los museos. ¿Por eso no vendió? Él decía que su obra tenía que ser considerada como patrimonio nacional. Él lo tenía muy claro, sobre todo. Quería que se quedara. Quería que se quedara y que no fuera mercancía que pueden comprar y llevarse. Y que terminara en una casa escondida, en una colección particular. Él decía, lo que yo estoy produciendo es patrimonio nacional y para asegurar su permanencia en el tiempo, su conservación y su exhibición, tiene que ser adquirida por instancias públicas. De ahí que se negara a vender, aunque vivía en la pobreza, sobre todo esos últimos años, a vender a particulares su obra. Inés Amor incluso le decía, véndame algo, don Pancho. Y él decía, no puedo, Inesita, esto me lo tienen que comprar o la Secretaría de Educación, o la Secretaría de Gobernación, o el mismo INBA, para asegurar que posteriormente sea exhibido. Él muere en 1960, sumido en la pobreza, pero deja un gran acervo, un gran legado que posteriormente se exhibe en este museo y en el MUNAL. Fíjate, él muere en el 60 y es hasta 1978 cuando se le cumple su deseo de tener un museo que llevara su nombre. Y es todo un cuadro, el lugar donde muere. Sí, Tú claro. nos comentabas una cosa, ¿qué nos decías? ¿Cómo estaba? ¿Cómo encontraron el cuerpo de él? Pues el asunto con la muerte de Francisco Goitia es muy controvertida, sobre todo por la información oficial y la no oficial que se maneja. Lo cierto es que murió en soledad, acompañado de sus 30 perros que vivían con él en Xochimilco y por supuesto de la gente más cercana y que lo acompañó hasta sus últimos días. En plena soledad, vivía en plena pobreza y fue una pobreza, creo yo, que hasta de convicción propia. Franciscana. Decía Inés Amor que sí estaba medio loco, pero creo yo que era un tipo de locura por exceso de lucidez. Tenía una capacidad crítica para analizar el entorno, pero sobre todo para adivinar o para prever qué era lo que quería que ocurriera con su obra en un futuro. Entonces, murió en soledad, evidentemente al día siguiente que se hace el velorio oficial, pues ya estuvo rodeado de muchos políticos, dieron discursos frente a su tumba, pero en realidad lo más hermoso y lo más impactante fue el acompañamiento de la comunidad y de la orden franciscana a la que perteneció por voluntad propia los últimos años de su vida. Y finalmente se convirtió su sueño, su gana de permanecer en este espacio espléndido que es justamente un museo público. Un museo público en el que además
Se exhibe la obra de todos nuestros artistas migrantes, nacidos... Son artistas migrantes todos. Sí, claro. nacidos desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Muchísimas gracias, Jane. No, pues bienvenidos. Ojalá que la gente venga a conocer este lugar. Sí, sin duda. Por su estupenda arquitectura colonial, la ciudad de Zacatecas fue declarada en 1993 Patrimonio Cultural de la Humanidad, y eso es sin duda por la riqueza de la región que permite la explotación de plata y oro principalmente. Y parte de ese pasado se refleja en la mina del Edén, ubicada a 10 minutos del centro de Zacatecas, cuya explotación culminó en 1960, tras lo cual se convirtió en un complejo turístico que se abrió al público en 1975 para ofrecer recorridos a través de un tren de acceso por puentes colgantes, escaleras y miradores. Este centro de atracción se complementa con un museo de piedras y minerales de la región. La mina El Edén es una gran experiencia. Y ahora estamos en el Museo Pedro Coronel, un espacio espléndido que nos habla mucho de la vocación del artista, y tenemos el privilegio de estar con uno de sus amigos, con un personaje también importante en el mundo artístico zacatecano, que es Alfonso López Monreal. Gracias, Alfonso. Hola, muy buenas tardes. Qué privilegio estar aquí en uno de los últimos rincones de Pedro Coronel, por cierto. Y estamos en uno de los lugares pues, emblemáticos de aquí del museo y uno de los rincones para mí más bellos y pues que siempre que vengo aquí es inevitable sentir esa nostalgia por la presencia de Pedro, pero ese gran agradecimiento por todo el legado, sí, todo lo que nos ha dejado, el gran patrimonio que nos dejó su generosidad y que pues es básicamente todo este edificio que tan... ¿Cuándo lo acondicionaron? Esto, bueno, tuvo diferentes etapas, pero ya como museo Pedro Coronel fue en el 81-82, ¿sí? Aquí vivía, bueno, fue cárcel. Originalmente este edificio es de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas. Después fue de los dominicos, ¿no? Después fue de los dominicos, pero realmente los que lo diseñaron, los que lo crearon fueron los jesuitas. Y es importante decir que pues este edificio siempre desde un principio se dedicó a la educación, ¿sí? A la filosofía. Y lo sigue siendo, claro. Y lo sigue siendo de alguna forma, claro. Después, bueno, pues tuvo toda una historia como Zacatecas, que está llena de historias, ¿no? Y Pedro estaba buscando un espacio para llevar su colección que se llamaba El Universo de Pedro Coronel. Bueno, era un coleccionista compulsivo. Compulsivo. Él siempre me lo dijo, y mira, todo con mis monos, Poncho, todo con mis monos, ¿no? Sí, él como otros artistas, ¿verdad? Les tocó una época, bueno, siempre fueron muy exitosos como artistas, pero primeramente era porque él lo que quería era no necesariamente ser dueño, sino poder tocar, poder convivir directamente con piezas de arte universal, que por lo regular en un museo nunca te dejan tocarlas o las ves atrás de una vitrina, como sea, ¿no? Y entrar a su casa era verdaderamente, no sé, era fantástico. Porque era el principio, el preámbulo de un museo. ¿Qué es este museo? Definitivamente, ¿qué es sí? Entonces imagínate, en su casa era andar brincando sobre esculturas, máscaras, qué sé yo, ¿no? Y ya no cabían, era demasiado para la casa aunque fuera de alguien tan exitoso y una casa tan grande como la de Pedro. Pero no, ya su idea era encontrarle un sitio. Pedro fue habemos muchos artistas de Zacatecas, ¿no? Pero él definitivamente tenía un gran arraigo, y hay que decirlo, ¿no? Un gran cariño por su tierra. Fue un artista que siempre que pudo nos visitaba, siempre venía, tenía amigos, personajes aquí locales que eran muy amigos de él. Y
pues para él siempre se le pareció un lugar excelente para su colección, que acabara que nada más, nada menos que en la ciudad donde él nace, ¿no? Un espacio público donde la gente puede acceder. ¿Y qué obras de qué autores? O sea, me gustaría que nos compartieras. Fíjate que es lo bello de la colección de Pedro, porque para él no le importaba tanto de dónde, de qué edad, si eran escuela valiosísimos, si una, eran escuela esto o otra, no. claro. Digo, obviamente, pues una de las labores ya como museo es obviamente cuando estás haciendo la museografía del espacio le tienes que dar una cierta coherencia a los diferentes Pero él épocas y adquiría todo. por gusto. Él lo adquiría por gusto y en su casa era una mezcla de máscaras africanas, que aquí tenemos tal vez una de las colecciones más importantes, De máscaras. Sí. de máscaras africanas, no solo de México. También tuvo la visión de adquirir muchas piezas en una época en que todavía no eran tan populares o costaban tanto dinero. ¿De quiénes? Digo, hablando por ejemplo de las máscaras africanas, Claro. o de muchos de sus amigos, que él es de una generación pues muy importante. Él vivió completamente el arte del siglo XX, pues, o sea, él es un artista del siglo XX total, ¿no? Tuvo amigos artistas europeos y mexicanos, que también eso le permitió muchas veces a base de intercambios, lo hacía a base Te doy de un cuadro, me das otro. Sí, como le hacemos nosotros a veces, oye, pues, un cuadro por otro, así, ¿no? Me dio la impresión de que hay obra de Kandinsky aquí. Hay de Kandinsky, hay de Picasso, hay de Braque, hay de Tapies, muchas, hay de Miró, hay de... De Tapies cuando no era lo que es ahora. Sí, pues. te digo, o sea, y mucha obra también es muy bello porque ves realmente una época importante, porque es cuando se está realmente creando un movimiento, ¿no? Entonces, Sonia Delaunay, no sé, gentes que fueron muy importantes en el movimiento artístico europeo, aunque a Pedro quizás ya le tocó la parte, vamos a decir, post-surrealista, post-Dada, post-cubista, todo eso, ¿no? Pero si ya hablamos de la segunda mitad del siglo XX, ahí sí ya te puedo decir que tenemos parte de la colección, cosas pues, que te dan una idea muy clara de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero ya lo estoy diciendo, para Pedro eso no era suficiente. Él vibraba con una máscara africana, como ya dije, como frente a un grabado japonés, como frente a una obra de Piranesi o a Goya, ¿no? Y de los artistas que él más quiso, que de alguna forma sería cuestión de estudiarlo, seguramente le ayudaron en su propia búsqueda de su propio lenguaje. No se quedó nada más con la idea de verlos, sino que los fue adquiriendo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algo que muy pocos tienen, que es la colección completa de los grabados de la tauromaquia de Goya. Que es espléndida. Que es esa colección. espléndida, sí, casi, digo, habrá alguna por ahí, pero que yo sepa, fuera del Prado o de la Academia de San Fernando en Madrid, No muy hay, pocos la van a claro. tener completa, digo, ¿sí? Y hay obra de él. Pienso en ese cuadro gigantesco que está en una de las escaleras del museo, que es Murmullos de Jade, ¿no? Ah, sí, Los Murmullos de Jade es una muy bella historia porque pues es por generosidad de una compañía, ¿no? De la compañía Sura, que lo presta al museo en comodato, y es un cuadro, por sus características, es de lo mejor que hay de Pedro Coronel en cuanto al colorido, y por otro lado, pues la escala misma del cuadro, que es inmenso, ¿no? Entonces, es el cuadro que te recibe en el recinto. De por sí ya el edificio es bello, histórico, como estamos diciendo, y que te reciba una obra, vamos a decir, de escala mayor y de lo mejor de Pedro, pues ¿qué más le podemos pedir, ¿no? Así es. Así es. Y para concluir este acercamiento a este espacio de Pedro Coronel, del Museo Pedro Coronel, pues nos falta una parte de su expresión artística que tiene que ver con la
con la escultura. Con la escultura, así es, porque también mucha de la parte de la colección de Pedro es la escultura griega, también hay muy buenos ejemplos aquí en el museo, pero aquí hay que decir, fíjate, palabras de Pedro, no mías, palabras de Pedro. Él dijo, yo pinto un poco por necesidad económica, pero sí, pero yo lo mío es la escultura, ¿sí? Entonces, pues aquí también, afortunadamente, tenemos ejemplos. Ya vimos uno en su tumba, que es un muy bello ejemplo de sus cráneos, etcétera. Aquí tenemos una Venus, ¿sí? Que también es parte de la colección, de la colección del museo, y es un buen ejemplo de mucha escultura, vamos a decir, pública de Pedro, que hay en hoteles, en ciertos lugares de México, algunos tal vez no muy conocidos, pero una cosa sí puedo decir, la gran pasión de Pedro, curiosamente, pues era la escultura, ¿sí? Entonces, como zacatecano, me puedo decir que no se arrepentiría nadie de venir a visitar. Yo lo he visitado muchas veces y cada que vengo sigo teniendo la misma emoción, me da siempre la misma emoción de vivir el espacio. ¿Cómo no? Porque además hay tantas obras de autores tan importantes, colecciones, por ejemplo, lo de Miró, sí, que mucha gente viaja a Europa o a algunos otros museos del mundo para ver esas obras y las tienen aquí o las tenemos aquí en Zacatecas. Tienes muchísima razón, fíjate, a veces padecemos de eso, estamos gastando una fortuna para ir después de 12, 13 horas y pagar por hoteles y esto y lo otro, nada más para decir, fuimos al Reina Sofía de Madrid. A ver una exposición de Miró. De Miró, sí. Aquí tenemos varias etapas de Miró o de Picasso, claro. De Picasso, de Braco, yo qué sé, ¿no? Y si no, digo, pues es tan accesible aquí que una gran labor estará también con los niños cuando, o sea, inculcarles, ¿no? Iniciarlos en esa parte tan maravillosa, esa parte tan importante de nuestra vida que es la sensibilidad y el arte, ¿no? El arte que nos hace ver al mundo con un ligero aumento de luz. Así es, yo creo que ese fue el sueño de Pedro. Muchas gracias. Televisión educativa. Gobierno de México.